la primera lección se habla acerca de la Trinidad, del Trino Dios, y les decía la vez pasada a algunos hermanos que en esa semana que estuve leyendo acerca de esta lección, uno puede ver la diferencia de nuestro Dios. Dios es uno solo, tres personas en uno. Y cuando empezamos a estudiar estas lecciones, nos preguntamos por qué aparece como primera lección la Trinidad. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es porque Jesucristo es Dios. En otras creencias, en otras religiones, no tienen esta revelación. Se habla de Jesucristo como un profeta, como un hombre de Dios. Pero nosotros como cristianos que Dios llegó a nuestra vida, proclamamos que Jesucristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Trino Dios. En la antigüedad, muchos pueblos proclamaban distintos dioses, eran politeístas, pero Dios llegó a nuestra vida y mostró esta gran verdad, que Dios es uno solo. En la segunda lección, Alberto nos habló acerca del Verbo de Dios. Jesucristo es la expresión de la gloria de Dios. El que conoce a Jesucristo puede decir que conoce al Padre. Jesús caminó entre nosotros y mostró a Dios. Y él mismo proclamó: el que me vio a mí ha visto al Padre. Nosotros pudimos palpar, conocer cómo es esta cualidad de la santidad, porque vemos en Jesús esta santidad. Podemos ver el amor de Dios en la persona de Jesús. Entonces, son tan impresionantes estas lecciones y que me impactan. Entonces, hoy me toca compartir acerca del Mesías prometido. Perdonen si me emociono, pasa que estoy impactado. El conocer a Jesús cambia nuestra vida. Así como en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo, nosotros podemos decir que nuestra vida tenía un antes y un después. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, que son muchos en esta pantalla, le preguntaría cómo fue su vida antes de Cristo. Y tranquilamente podrían contar, dar su testimonio. Y les preguntaría: ¿y qué sucedió cuando llegó Jesús? Y ahí comienza otra vida. Jesús, doy gracias a Dios que haya abierto nuestros ojos y que por su favor nosotros hoy podamos vivir una vida tomada de su mano. Jesucristo vive hoy, es real. A través de los tiempos, Dios se manifestó, se dio a conocer, y en este tiempo Dios nos habla por su Hijo. Es por eso que estamos enfocados en mirar a Jesús. Él es el modelo de vida. Él es el modelo de hacer la obra. Él es el maestro. Él nos muestra cómo tenemos que ser. Muestra su carácter afable, manso. Muestra la santidad. Jesús es nuestro modelo. Así que todas las palabras que pueda expresar en esta mañana seguramente van a quedar cortas, porque cada uno de ustedes tiene algo para decir acerca de Jesús. Él abrió nuestros ojos, cambió nuestra vida. Cuando alguien conoce a Jesús, su vida es transformada.
podemos vivir una vida en pecado. Hay distintas historias. Es más, de los que están ustedes, cada uno de alguna manera llegó a Dios en distintas circunstancias. En el caso mío, quien conoció primero a Jesús fue mi madre. Ella cuenta en su niñez cómo fue su vida, pero también nos cuenta cómo fue este cambio trascendente. Por eso ella en sus oraciones siempre menciona que Dios le sacó del muladar, le sacó del lodo cenagoso y la puso en pastizales, porque claro, cuando uno ve su vida, había un antes y un después. Después vinimos nosotros. Hay muchos hermanos que sus hijos crecen en la comunidad. Nací, me cuentan que Alberto, que hoy oró por mí, él oró cuando era bebé, que trajo mi mamá para que oren. Crecí, como todos ustedes, el haber crecido en un hogar cristiano me evitó cometer errores, pero no era suficiente. No podía ser salvo por la fe de mi madre. Era necesaria una experiencia personal, porque la vida cristiana es experimental. Es decir, que nosotros hablamos de una experiencia real y viva. Eso hace la diferencia de poder estudiar historia. Si podríamos, no sé, empezar a leer acerca de personajes sobresalientes en la historia, vamos a aprender de ellos, de lo que pasó antiguamente, para atrás. Pero el hablar de Cristo es hablar de alguien que está presente, que es real, que conoce todo. Así es Jesús. Entonces, quisiera que podamos leer. Yo preparé un Power, no muy sofisticado, así que con Fabi, así que yo les voy a compartir pantalla y vamos a avanzar en esta mañana. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Ok, Emma, sí la vemos. Gracias. ¿Quién es Jesucristo? Su persona y su obra. En esta mañana voy a compartir acerca del Mesías, que es equivalente a Cristo, cuyo significado es ungido, que tiene sinónimos como Salvador, como el enviado por Dios, como el anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Jesucristo cumple todas las profecías. Jesucristo, podríamos decir, profecía cumplida. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. En otra versión dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios tiene pleno control de los tiempos. Nosotros, como seres humanos, estamos limitados en el tiempo.
Conocemos el tiempo presente y tenemos referencia del tiempo pasado, pero el tiempo futuro no lo conocemos. A lo sumo podemos planificar en una agenda lo que tenemos pensado hacer en la semana, pero no conocemos. Dios conoce, Él es eterno, pero hubo un tiempo determinado por Dios. Es como en un GPS pones una coordenada, hubo una dirección, hubo un punto en la historia donde Dios había determinado que ese era el tiempo que venía Jesús a esta tierra. Pero cuando vino el cumplimiento, se cumplió este tiempo determinado por Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Decíamos que Jesucristo es el Mesías, es el enviado. En la historia vemos que transcurrieron los tiempos. Dios levantó profetas. Los pueblos crecieron. Así como entró el pecado se multiplicó. Hay hombres que comenzaron a vivir una vida alejada de Dios, pero también hubo un remanente, hubo una línea que invocó a Dios. Y pasó el tiempo, Dios determinó en un momento, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así como esto sucedió en la historia, quiero que también sepas que en un tiempo de tu vida, esta verdad también fue tu experiencia. En un momento de mi vida, Dios llegó, Dios me habló. En un momento, por más que mis padres, por más que mi madre, por más que mis hermanos conocían al Señor, iban a la iglesia, tenían reuniones, hubo un momento que se hizo real esta verdad en mi vida. Qué tremendo, hermanos. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías antiguas. Como referencia, es interesante ver esto. El Antiguo Testamento contiene 60 profecías mesiánicas principales y unas 270 ramificaciones que se cumplieron en una persona, Jesucristo. Cuando uno empieza a avanzar leyendo su palabra, vamos a ver, hoy en día hay distintos estudios que nos muestran claramente, pero quiero dejarle esta pequeña diapositiva. Hay 60 profecías principales que fueron pronunciadas mucho tiempo antes de que llegue Jesús. Y hay 270 que hablan acerca del Mesías. Y la buena noticia es que Jesucristo es el Mesías. Entonces, quisiera que leamos un pasaje del Antiguo Testamento que fue escrito mucho tiempo antes y cómo se cumplió en la persona de Jesús. Una de las profecías es que este Mesías nacería en Belén. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso proclamó el profeta. Esa profecía fue antes de que Jesús naciera. Y en Mateos 2:1 al 6 vemos cómo se cumple esta profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miramos qué tremenda esta verdad, esta profecía que hoy se cumplió en Jesús. Del Mesías se dijo que iba a nacer de una virgen. Por tanto, en Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ustedes van a ver que en el estudio, el primer texto que nos instruye a leer es el de Génesis, cuando habla acerca de que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y que ésta iba a herir en el calcañar. Allá en Génesis, cuando el ser humano, el hombre, desobedece a Dios, cuando la rebelión es consumada y se evidencia el pecado, de ahí la muerte pasa a todos los hombres. Pero en esa situación donde el hombre desobedece a Dios y entra el pecado corrompe, el pecado arruina. Y ahí Dios, con toda autoridad, proclama esta profecía. Si nos remontamos o podemos imaginarnos en ese tiempo, la serpiente, que era el diablo, que es Satanás, escuchó esta profecía, que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, iba a ser un golpe certero, iba a ser un golpe mortal, iba a producir la derrota total. Entonces escuchó esta proclama y a través de la historia empezó a indagar cómo sería esto, cuándo sucedería, cómo sería, pero como no tiene conocimiento, solamente Dios tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Claro, en ese momento empezó a observar y ver en todos los hombres, en todas las mujeres, estorbando, llevando a que se alejen de Dios, a que prefieran otra cosa, a poner mentira, a poner engaño, a que haya ira, que se manifiesten todas estas cosas que degradan al hombre. ¿Por qué? Porque eso produce el pecado. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces empezó a inquirir en qué momento. Y llegó el momento adecuado. Dios, en su gracia, escogió a una mujer que se llamaba María. Y fíjense en la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Hasta en ese detalle estuvo Dios. Todos los seres humanos que hemos nacido somos de simiente de hombre, porque se une un hombre con una mujer. Y a través de esta unión se produce esta gestación y nace un nuevo ser. Pero Jesucristo es diferente en la historia. Él nació a través de una obra poderosa del Espíritu Santo y nació de esta simiente de mujer, una mujer virgen que no había conocido a varón alguno. De allí, a través del obrar de Dios,
iba a dar a luz un hijo. Y vemos en Mateo 1:18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tremendo nuestro Dios. Gloria a Dios, porque Él tiene control de todas las cosas. Y este es el Mesías, Jesucristo, nacido de una virgen. Jesús sería rechazado. Estuvo entre nosotros. Juan dijo: nosotros hemos visto la gloria de Dios. Muchos de sus discípulos experimentaron a Cristo, vieron que era alguien diferente. Y las profecías muestran que este Jesús iba a ser rechazado, este Mesías. En Isaías 53, 1-3 está registrado: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto escribió Isaías. ¿Te imaginas Isaías inspirado por el Espíritu de Dios? Escribe esto que iba a suceder en el futuro. Por eso la vida de Cristo es trascendente en la historia, porque los antepasados vieron a Jesús en la línea del tiempo hacia el futuro, y nosotros nos toca ver a Jesús para atrás. Ocurrió hace más de 2000 años. Más son los que vieron a Jesús por la fe de lo que pudieron conocerlo presencialmente. Él recorrió esas ciudades, esas aldeas, y la gente quedó impactada, pero cuando uno ve la historia, son más lo que hemos creído por la fe. Por eso yo le decía, estoy impactado esta semana y la semana pasada he estado pensando en este Dios, en este Jesucristo que transforma vida, que es único, que es lo más importante. Por eso él, cuando habló a sus discípulos, le mostró una cláusula. Y esta cláusula es que tiene que estar primero él por sobre todas las cosas. Si en la historia fue así, hoy también nos toca a nosotros. Somos más los que hemos creído por la fe. Por algo la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El cumplimiento. Juan, mucho tiempo después, escribe: a los suyos vino y los suyos
no le recibieron, cumpliendo esta profecía dada muchos años atrás. En Juan 12, 37 al 43, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Vemos acá cómo se cumple esta profecía. Hay muchos que no creyeron. Hay muchos que sus ojos estaban cerrados. Pero nosotros, Dios nos alcanzó y abrió nuestros ojos por pura gracia. Ahora, para que se queden tranquilos, todo ser humano tiene la oportunidad. No habrá una persona en la historia que pueda decir, pasa que a mí no me hablaron de Jesús, no me hablaron de Dios. Yo no tuve contacto, porque la palabra misma habla acerca de que Dios de alguna manera, en su gracia, en su poder, en su sabiduría, llega a toda persona. Todo ser humano es responsable. Por eso es que el ser humano es responsable de sus actos, de sus hechos. ¿Por qué? Porque todos tienen la oportunidad de poder escuchar, conocer y creer. Este Jesucristo es el Mesías prometido. Dios lo declara hijo suyo. En Salmo 2:7 está esta profecía. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. El cumplimiento en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios lo declara su hijo. Acá también vemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre menciona y declara que este es su hijo amado, este Dios 3 en 1. Bueno, seguimos. Hubo un tiempo adecuado, en el tiempo que correspondía, Dios envió a su hijo. Dios escribió una dirección, un momento. Todas las profecías acerca del Mesías se hicieron al menos en 400 años antes de que él apareciera. Todas las profecías que leemos de Jesús fueron escritas por lo menos durante 400 años antes que él. Esto distingue a su hijo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, de todo aquel que ha vivido en la historia pasada, presente o futura. Dios escribía una dirección en la historia que solo su Mesías podía satisfacer. A través de la historia de estos años, hombres inspirados por Dios de distintos lugares, de distintas formas, de distintas edades, en algún momento escribió Dios una dirección que solo Jesús podía cumplir a la perfección y que podía decir él, yo soy el Mesías, soy aquel que se escribió en distintos tiempos. Solo Jesús el Mesías podía satisfacer esta dirección. Nada es por casualidad. Tuvo el linaje preciso, el lugar, el tiempo, el modo del nacimiento, las reacciones de las personas, la traición, la forma de la muerte.
No es que fue casualidad, solamente Jesús pudo cumplir todo lo que se había escrito y se había dicho de él, porque él es el Mesías, él es el enviado por Dios, él es el ungido, en un tiempo, en un lugar, su nacimiento tan diferente. Algunos siguen esperando el Mesías porque tienen una idea política. No, seguramente ustedes van a ampliar más en detalle en la semana cuando estudien, pero menciono algo rápidamente. Algunos no creyeron porque esperaban, sí, un Mesías, pero tenían la idea de un Mesías que iba a reinar, de un Mesías, digamos, a nivel político, que iba a gobernar. Se le hacía difícil ver que Jesús era el Mesías, porque ponían sus concepciones, tenían sus expectativas, pero nosotros hemos aprendido a mirar a Dios y en Él, y ahí está la diferencia, porque no se trata de que cómo me parece a mí, se trata de cómo Dios determinó el tiempo. Así transcurre nuestra vida. Por eso está ahí la felicidad, la tranquilidad, la seguridad, porque no es como a mí me parece, sino que es como Él dice. Y así como sucedió esto en la historia, de esta misma manera debemos vivir una vida que le agrade a Él, no porque sea nuestro parecer, sino porque Dios quiere que sea así. Entonces, ahí cambia todo nuestro enfoque. Nada es por casualidad. Estos son solo un fragmento de los cientos de detalles que integran la dirección para identificar al Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Hay un libro muy, muy bueno que yo saqué algunos puntos de ahí, más que un carpintero. Después, si a alguien que le interesa, hay mucha información muy buena que suma a nuestra experiencia, que podemos agregar a esta fe en Jesucristo. Después pregunten a Beri, seguramente ella lo tiene al libro, lo tenía, que muestra muchas verdades a nivel, si quiere decir, científico, para aquellos que por ahí quieren incursionar más en detalle, de los cuales debemos cada uno de nosotros en nuestro tiempo apasionarnos por la persona de Jesús y poder estudiar, leer y experimentar. La mitad de las profecías iban más allá del control de Cristo para cumplirla. No es que hubo todo algo manejado por Jesús, porque Él era el cumplimiento de las profecías. Es más, en muchos pasajes de la Escritura uno ve que Jesús cumplía la profecía, pero esto fue más allá de lo que Él podía manejar o de lo que Él podría entender. La manera de su nacimiento, nadie escoge dónde va a nacer, cuándo va a nacer, en qué familia va a escoger. La traición de Judas y el precio de la traición, la forma de su muerte. Jesús, cuando sabía, empezó a orar, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero en su obediencia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no podía tener control de la reacción del pueblo, de que algunos se burlaban, de que otros le escupían. No tuvo control de la repartición de su ropa, echando suerte, y la vacilación de los soldados para dividir su túnica. Él no tuvo control de eso, pero eso estaba escrito. Todo eso va mostrando que Jesucristo era el Mesías, lejos de todo control humano. Además, Cristo no podía ocasionar su nacimiento de la simiente de una mujer, del linaje de Sem, descendiente de Abraham, y todos los otros acontecimientos que condujeron a su nacimiento. Dios es el que tiene control. En algún momento estaba determinada esta dirección. Dios es el Padre que controla todas las cosas, todos los tiempos.
Nos sorprende que Jesús y los apóstoles apelaran al cumplimiento de la profecía a fin de respaldar su afirmación de que era Él el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos la palabra del Señor que sustenta, que le da forma, que respalda que Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, solo Él puede cumplir la mayor profecía de todos para los que le acepten, la promesa de la nueva vida. En Ezequiel 36, 26 dice, le daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Solo Jesucristo puede transformar las vidas. Esta profecía de una nueva vida es posible porque Jesucristo es el Mesías, es el ungido de Dios, es el enviado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Ahí está el fragmento de donde saqué esta parte. Pregunten después si alguien quiere acceder al libro, pueden hacerlo. Pero, amados, qué bueno es ser cristiano. Cuánto equilibrio trae a nuestras vidas. Cuánto sentido le da de que todas las cosas son un medio, pero que Dios tiene un propósito claro. Hijos semejantes a Jesús con calidad de vida, vidas transformadas, santificadas, limpias, que no viven de historias, que cuando peco confieso los pecados, que vivo el día a día, que no ando con historias. ¿Sabés lo que es poder vivir el día a día? Me tocó hablar con gente que tenían por años historias. Una vez decía Víctor, nosotros somos hombres y mujeres con cicatrices, no con heridas abiertas. ¿A qué hacía referencia? Alguna vez hemos pasado distintas circunstancias. En nuestra vida hemos hecho diferentes cosas que hemos afectado, que nos han afectado, que hemos herido, nos han herido, pero todo eso por el obrar de Dios que llega a nuestra vida y que sana, quedó una cicatriz, cosa del pasado, no con heridas abiertas, no que necesito día a día, Señor, porque allá en 1986 me pasó esto. Por la obra de Cristo Jesús, nuestras vidas son transformadas. Llega a nuestra vida y hay un antes y un después. Gloria a su nombre. Amados, Jesucristo es el Mesías. Gloria a Dios que abrió nuestros ojos. Y que esta verdad no quede en nosotros. Por eso es nuestra urgencia de hablarles a otros de Jesús. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios en un mundo donde hay inseguridad. La ciencia y la medicina había avanzado en muchísimo. El nivel de mortandad ya cada vez era menos. ¿Por qué? Porque la gente, a través de la medicina, del cuidado, pero pasó este virus que hoy no se sabe mucho. Se sabe que es un virus, se tiene el nombre,
Podemos conocer lo que sucede en las personas, que hay seres queridos que murieron, hay hermanos pastores que ya no están. Pero esto es como que hoy el ser humano no tiene control, no tiene la seguridad. Si yo salgo ¿y qué me va a pasar? Tomo los recaudos necesarios, uso un barbijo, tengo distanciamiento. Pero me decía Alfredo, no sé cómo me contagié, no sé, en algún momento me contagié y no sé cómo. Pero cuando uno hablaba con él, tenía una paz, una seguridad en Dios. Porque la seguridad y la paz la da solamente Dios. Bendito sea su nombre. No hay otro modo. A ver, analizamos el trabajo. El trabajo es un medio, no es el fin. El trabajo es un medio, no es por lo cual debo desvivirme. No me debe quitar el sueño. El mundo hace del trabajo el fin. Entonces, y puede trabajar 8 horas, 9 horas, 12 horas, y bueno, lo que dé el cuerpo, y pueden tomar un trabajo, otro trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, porque es un medio, porque es un fin, para nosotros es un medio. Todo cobra sentido. Nuestra familia, la familia está subordinada a los planes de Dios. Colaboro con el propósito eterno de Dios de hijos semejante a Jesús. Tengo mis hijos, y no son míos, son de Él. Y procuro transmitirle los principios a fin de que ellos en algún momento se encuentren con este Jesús a quien amamos. Mi familia no es para mí, es un medio, no es todo. Pero qué importante es la familia. Esto que sucedió, hoy cada uno tiene que estar en su casa con su familia. Gloria a Dios. Todo, el dinero es un medio, no es el fin. Jesucristo es el propósito en nuestra vida. Pero el dinero es un medio, no es el fin. Cuando yo hablo con esto con algunos que no conocen al Señor, les voy al hueso. Entonces le digo, ¿sabes? Por eso es que tengo la seguridad y la paz en Dios. El que conoce a Cristo y se aferra a Él, dice que tiene vida eterna. ¿Cuánto puede vivir el ser humano? Ponete a pensar en Bill Gates. Toda la plata del mundo. Bill Gates. Maneja. ¿Cuánto puede disfrutar? 70 años, 80 años. ¿Cuánto? Nosotros que conocemos a Jesús, que Dios llegó a nuestra vida, hemos experimentado la vida eterna porque Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Cristo a partir de ahora y por la eternidad. Tenemos un comienzo, pero no tenemos fin. Y mucha gente, si no conoce a Jesús, su vida va a tener tormento. Por eso es que me impacta poder hablarle de Jesús. Disculpen si me he emocionado, pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes le pasa lo mismo, porque es una experiencia real. Y cuando uno empieza a ver los detalles, uno más queda sorprendido. Yo solamente, Dios abrió mis ojos y me arrepentí y confesé mis pecados. Me di cuenta que sin Él no soy nada, que necesito de Él
que mi vida sin Él hace cosas malas, comete pecado, una vida egoísta, pero cuando llegué a Jesús, ya no mando yo, sino que empieza a mandar Él. Y en la medida que empiezo a morir, porque ya no tomo las decisiones yo, sino que hago lo que Él manda, que para algunos está muriendo, gloria a Dios, porque cuando empezamos a morir, comienza a fluir la vida de Cristo. Por eso es que decimos no a aquello. Pero si sos joven, ¿cómo no te vas a divertir ahora en la edad? Y nosotros somos felices. Ayer hablamos con los adolescentes y les mostramos dónde está la diferencia. Pero hermanos amados, les quiero dejar esta pequeña palabra o este pequeño tiempo que pude decirle algo. Jesucristo transformó su vida, le dio sentido. Hoy el Kyrios nos envió a dar estas buenas noticias a los que no les conocen. Hay parte del pueblo de Dios que todavía no escuchó, que no se corte en nosotros. Tramitamos esta verdad impactante, que es la que transforma las vidas. Jesús no es algo para saber, algo histórico. Jesús está vivo. Así como lo han experimentado ustedes, otros también tienen que conocer a Jesús. Seguramente cuando ustedes llegan a esta lección van a poder entrar más en detalle, vamos a poder responder cada pregunta. Me salió un poco de las preguntas porque sé que ustedes las van a hacer y van a completar, y Dios nos va a hablar en este tiempo. Una vez más, Dios nos va a hablar. Por eso es que no es tiempo de distraernos, no es tiempo de distraernos en quién tiene la razón, yo tengo tan poco tiempo, quiero hablar de las verdades de Cristo. ¿Para qué andar con historias viejas? Si tengo a alguien que dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente Cristo vino, sino que está en medio nuestro. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Oramos, hermanos, ahí donde